Buenas noches a todos, bienvenidos a este ciclo de webinars de Hablemos sobre Educación Médica. El día de hoy con un tema de gran relevancia para nuestra actualidad, hablaremos sobre ambientes de práctica clínica en educación médica, experiencias y validación transcultural. Antes de presentarles a nuestros conferencistas, quiero comentarles que este webinar tiene una invitación particularmente especial, dado que está enmarcado en el programa Investiguemos Juntos ASCOFAME. Más adelante, nuestros conferencistas nos irán contando cómo se pueden vincular a este proyecto de investigación. Es un proyecto latinoamericano de gran alcance y pues que pretendemos que tenga un gran impacto para nuestra comunidad educativa. La estructura general de nuestro webinar está diseñada con 3 momentos específicos y contamos con la participación de expertos en el campo de la educación médica. Estará acompañándonos el doctor Luis Carlos Domínguez Torres, el doctor Cristian Pérez y el doctor Edgar Camilo Barrera, cada uno con unos aportes específicos en el campo pues, de los ambientes de aprendizaje. Doy la bienvenida para iniciar al doctor Luis Carlos Domínguez. El doctor Luis Carlos es decano de la Escuela de Medicina en Unisanitas Keralty, con una trayectoria que integra la gestión académica, la docencia y la investigación en educación médica. Tiene formación de la Universidad de Maastricht en el campo de educación y dirige iniciativas orientadas a fortalecer los procesos formativos en los contextos clínicos, supervisando programas de formación médica con perspectiva internacional. La amplia experiencia del doctor Luis Carlos Domínguez se centrará específicamente hoy en contarnos algo sobre los ambientes de práctica clínica. Nos contará su experiencia en los procesos de validación de escalas y se centrará específicamente en contarnos un poco sobre qué son los ambientes de práctica clínica en la formación médica moderna y nos compartirá algunas experiencias institucionales. Doctor Luis Carlos Domínguez, muchísimas gracias. Bienvenido a este nuevo espacio. Usted pues ya es de la casa, es de Ascofame. Bienvenido. Bueno, muy buenas noches, Marcela. Muchísimas gracias. ¿Se está escuchando bien? Perfecto, doctor. Muchísimas Bueno, gracias. entonces, primero que todo, pues un saludo muy especial al doctor Pérez, al doctor Barrera, agradecer a Marcela, al doctor Ortiz por la invitación. Y pues podemos proyectar la presentación, por favor. Pues voy a dar inicio en estos minutos a hablar conceptualmente de esto que es el ambiente, el clima y la cultura de aprendizaje, un poco dando el espacio para la discusión que se va a presentar posteriormente. Siguiente, por favor. Eh, Básicamente yo recibí como este lineamiento por parte de los organizadores que entendemos por los ambientes de práctica clínica, cuáles podrían ser sus dimensiones, cómo pueden relacionarse con el bienestar, el rendimiento y la relación docente-estudiante y qué estrategias han mostrado algunos resultados para optimizarlos. Entonces, pues quiero a lo largo de la presentación como ir presentando algunas cosas que van dejando la reflexión sobre estas 3 preguntas. Adelante. Para empezar, quisiera como diferenciar 3 cosas que son muy importantes y que son corrientes en el campo de lo que hacemos todos los días en un ambiente clínico. Una cosa es el ambiente de aprendizaje, otra es el clima de aprendizaje y otra es la cultura educativa. Y los 3 son conceptos estudiados empíricamente en el campo de la educación para profesionales en la salud, que están muy relacionados, que son un tanto diferentes, pero que apuntan de alguna manera a una construcción de una buena educación en un entorno clínico. Siguiente, por favor. De acuerdo con la UNESCO, esta es una definición genérica que es muy importante y muy interesante en el campo o relevante para el campo de la educación en profesionales de la salud en educación médica. El ambiente de aprendizaje se refiere a un entorno físico inmediato de un alumno, por ejemplo, en un contexto universitario, a las aulas, los espacios físicos, pero también a los recursos disponibles para desarrollar y apoyar todos los procesos de aprendizaje. Y no menos importante, un tercer factor, a la interacción social o los tipos de relaciones sociales que pueden funcionar dentro de ese contexto, dentro de ese espacio físico y que determinan el aprendizaje. Entonces, con base en esto, pues uno puede esbozar 3 cosas muy grandes, muy importantes, que determinan mejores ambientes de aprendizaje de acuerdo a esto que dice la UNESCO. Entornos físicos importantes,
recursos de orden humano, de orden tecnológico, no tecnológico, recursos disponibles para el aprendizaje. Y tercero, las interacciones que se dan allí entre unos y otras personas que forman parte de esto, entre estudiantes y estudiantes, estudiantes y profesores, pacientes, estudiantes, etcétera, porque todos esos son elementos que influencian el aprendizaje. Siguiente, por favor. Ahora bien, para entender un poco los ambientes de aprendizaje, tradicionalmente se han utilizado como tres metáforas muy grandes de lo que ocurre en un ambiente de práctica clínica y en un ambiente de educación en general, educación médica. Uno es que las personas van a los ambientes de aprendizaje para adquirir conocimientos. Esto básicamente es lo que se ha llamado como la metáfora de la adquisición, adquirir y procesar conocimientos, lo cual es un enfoque un tanto restrictivo. El otro, que es un enfoque muy importante para la formación de los profesionales y que tiene mucho que ver con la identidad profesional y la formación en términos generales de aspectos de orden humanista, de aspectos de orden social, de la profesión, se tiene que ver con la metáfora de la participación. Este es un enfoque mucho más expansivo, que es aprender siendo parte de que los estudiantes, los residentes se sientan, por ejemplo, parte de los equipos de trabajo en los que están. Y hay otra cosa que es muy importante en los ambientes de práctica clínica, que están muy relacionados con la complejidad, y es esto de la metáfora del aprendizaje emergente, y es que uno no puede planificar de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde lo que puede pasar en un servicio de cirugía, o lo que puede pasar en una unidad de intensivo, o lo que puede pasar en una unidad de emergencias, porque son ambientes complejos, llenos de incertidumbre, de riesgo, de desenlaces que a veces no esperamos que nos íbamos a enfrentar, y que dependen evidentemente de lo imperfecta que es nuestra ciencia médica, pero que generan una riqueza muy importante para aprender de cosas nuevas y de cosas que a veces aparecen de forma incierta. Adelante. Aquí aparece un concepto muy importante con base en esta definición genérica de lo que es el ambiente de aprendizaje, y es la relación con el ambiente de aprendizaje clínico. Y esto fue publicado hace ya algunos años en Medical Teacher, y es una definición tras una revisión muy importante de la conceptualización de lo que es un ambiente de aprendizaje clínico, que me permito citar. Es realmente un espacio superpuesto, un ambiente de aprendizaje clínico. Es un espacio superpuesto entre lo que es el ambiente de trabajo del mundo real y el contexto educativo. Es decir, es un ambiente de trabajo porque allí los estudiantes aprenden y participan de una atención real del paciente, y simultáneamente se engrana con un contexto de orden educativo en el cual hay un plan, un objetivo, unos métodos de aprendizaje, y unos procesos de evaluación. Entonces, un ambiente de aprendizaje clínico es un ambiente, primero que todo, de trabajo, en donde converge también un propósito educativo. Y como esto se da en un mundo real, siguiente, por favor, aquí uno puede encontrar muchos ambientes que son corrientes para nosotros: las salas de cirugía, los servicios de consulta, los servicios comunitarios, las salas de emergencias, las unidades de cuidado intensivo, en donde todos los días vamos y trabajamos, pero los aprovechamos indiscutiblemente también con un propósito educativo. Sin embargo, una de las características importantes, y ya para ir poniendo como adelante, sí, por favor, como unos elementos de orden práctico de cómo fortalecer esto, es que los ambientes de aprendizaje en ese mundo clínico de convergencia de trabajo y aprendizaje, evidentemente, pueden ser expansivos para el aprendizaje o restrictivos para el aprendizaje. Y esto también ha estado estudiado desde hace muchos años, por Fuller y Uben, que fueron una base muy importante para la conceptualización que hizo después Sir Goenstrom sobre la experticia colectiva. Y uno puede ver, y les hago la pregunta, o me gustaría que ustedes se imaginaran un poco si sus departamentos clínicos y sus ambientes de aprendizaje realmente son expansivos o restrictivos allá en el mundo clínico. Que es un ambiente expansivo, un ambiente donde las habilidades y la experticia está distribuida entre varias personas, no están concentradas en una persona. Es un ambiente expansivo en donde se valora el saber de todos, donde se valora también el saber de los estudiantes, el saber de los residentes.
En los ambientes restrictivos se valora el del experto, el de la vaca sagrada, como le decimos nosotros acá, o el de la persona que lleva más años. Esos son ambientes muy restrictivos. En los ambientes expansivos de aprendizaje clínicos, el trabajo en equipo es central. En los restrictivos los roles son muy rígidos y determinados a unas pocas personas. La comunicación es fluida en el primero, la comunicación es restringida en el ambiente más constrictivo. Los líderes funcionan como facilitadores, los líderes son controladores en los ambientes de aprendizaje restrictivos. Los ambientes expansivos ofrecen oportunidades para desarrollar nuevas habilidades, los restrictivos obstaculizan esos procesos. En los primeros existe innovación y existen experiencias multidimensionales, no así en los restrictivos. Adelante. Tienen también otras características que son muy importantes. Existen varias comunidades de práctica en esos ambientes que quisiéramos que fueran expansivos, facilitadores de aprendizaje, donde existe memoria participativa, activa y cultura. El aprendizaje es abierto, transversal. La formación puede incluir inclusive fortalezas por fuera del trabajo. Nosotros creo que muchos hemos trabajado en sitios en donde nos brindan oportunidades los ambientes para ir a desarrollar otras capacidades y otras fortalezas en otros ambientes diferentes que van a enriquecer justamente nuestra formación. En los ambientes expansivos se aprende para crecer en una carrera. En los ambientes restrictivos se aprende para el puesto, para lo que toca hacer en ese momento, la carrera. Hay reconocimiento y apoyo y hay sobre todo un desarrollo y una alineación muy importante entre las metas de las personas y las metas de las organizaciones. Con todas esas características que han sido muy bien descritas en estudios muy bien hechos, uno puede imaginarse qué es lo que tiene que modificar cada uno de sus ambientes de aprendizaje para que ojalá los traslademos hacia unos ambientes mucho más expansivos y facilitadores de procesos que conduzcan efectivamente a un aprendizaje significativo. Adelante. No menos importante es el clima de aprendizaje, y ya voy terminando. El clima de aprendizaje se refiere, este es otro constructo muy interesante desde el campo de la educación, se refiere a las percepciones compartidas sobre los aspectos formales e informales de la educación, incluidas las percepciones del ambiente, de las políticas, las prácticas y los procedimientos. Hoy en día en educación médica las investigaciones sobre climas de aprendizaje, que inclusive aquí en Colombia hemos hecho muchas, pues dan cuenta de una serie de percepciones que tiene la gente sobre los ambientes en general. Entonces el clima es una cosa que censa muy bien los cambios que ocurren. Uno puede estar en un hospital donde hay 10 salas de cirugía y yo les apuesto que en una sala de cirugía existe un clima y en otra sala de cirugía existe otro clima de aprendizaje. Hay hospitales en donde existe un clima de trabajo de 7 a 1 de la tarde y hay otro clima de trabajo completamente diferente cuando llega la 1 de la tarde. Cuando los residentes, y este cuento siempre lo hago en las maestrías, cuando los residentes le preguntan a el profesor quién está de turno esta noche, en ese turno, no están censando otra cosa diferente que el clima que va a haber de aprendizaje en ese momento. Si va a ser un clima proclive a un aprendizaje positivo, a un aprendizaje que se facilite, expansivo o no. Entonces, esta es una cosa muy importante y es una base muy importante para el desarrollo de instrumentos que faciliten esto. Adelante. Y por último, una medida muy importante, bueno, el clima censa todo esto, ¿no? El currículo formal, informal, el currículo oculto, todo eso está metido ahí. Adelante. Adelante, ya ahora me refiero un poquito a esto. Y por último, la cultura de la calidad educativa. La cultura de la calidad educativa es muy diferente al clima, porque las culturas no se modifican de 7 a 1 de la tarde, ni de 1 de la tarde a 7 de la noche, ni se modifican para la semana que viene. La cultura es un conjunto de valores organizacionales que se crean en torno a la educación. Y en el campo educativo, pues una cultura educativa se refiere como una cultura organizacional que pretende mejorar la calidad de forma permanente y que se caracteriza por dos cosas muy importantes, por cultura
por elementos psicológicos de valores, creencias, expectativas y compromisos compartidos hacia la calidad. Y por otro lado, por un elemento estructural, administrativo y gerencial que dé cuenta de eso. Es que no solamente lo más importante aquí son los valores indiscutiblemente en torno a una buena educación, pero también una serie de procesos que median un desarrollo apropiado de calidad y que apuntan a coordinar todos los esfuerzos de una institución y del sector educativo, del sector sanitario, para que mejore la calidad de lo que hacemos en la formación de los futuros profesionales. Adelante. En ese sentido, pues la cultura de la calidad pues tiene esos dos componentes muy grandes que estamos viendo allá. Un componente cultural, evidentemente centrado en valores, centrado en lo que cada uno de nosotros apropia en sus departamentos, en sus entornos de práctica, y que va a ser un determinante muy importante de la calidad de los climas de aprendizaje y de la calidad de los ambientes. Pero también un componente estructural y directivo que facilita a través de procesos y todos estos elementos de calidad. Adelante. Entonces, con base en esto, la cultura se centra en el cambio, en el desarrollo, la innovación y menos en el control y el cumplimiento de estándares, aunque esto es muy importante y esto ya está definido pues, en educación superior de una forma extensa. Siguiente, por favor. Bien, entonces para terminar, pues son tres conceptos estrechamente relacionados con características diferenciales que influencian la calidad de la educación. Una cosa muy importante es que cuando se piensa en esto, pues a veces se piensa de una manera un tanto abstracta, pero estos son elementos que se pueden evaluar. Y creo que ese es un poco los objetivos que tenemos para hoy. Esto se puede evaluar y esto se evalúa con instrumentos, con herramientas de medición que requieren unas características, unas propiedades psicométricas adecuadas y unos procesos de confiabilidad y validez que son muy importantes y que cambian evidentemente en función del tiempo. La cultura mucho más estable, mucho más duradera, el clima mucho más cambiante de momento a momento y que requieren esfuerzos en todas las direcciones para concretar digamos, mejor educación para los futuros profesionales. Siguiente, por favor. Entonces, básicamente esto es lo que yo quería compartir con ustedes en marco muy general. Espero haber respondido esos tres lineamientos, esas tres preguntas que me encargaron. Muchas gracias. Doctor Domínguez, mil gracias por su exposición. Creo que justamente nos permite ya entrar de lleno haciendo incluso algunos comentarios. Este webinar, este tema de ambientes de práctica clínica en educación médica se enmarca en un contexto donde, como usted lo acaba de decir, hay unas transformaciones profundas, transformaciones en cuanto a los cambios, por ejemplo, generacionales, justamente hablando de una nueva cultura, unos nuevos valores en las nuevas generaciones, en los jóvenes, unas nuevas formas de ver la vida, de tener sus proyectos de vida, de armonizar su formación con su futuro laboral, por decirlo de alguna forma, y también entendiendo que hoy se aprende de manera distinta a como se aprendía hace algunos años. Y justamente eso tiene todo que ver con este diálogo sobre los ambientes de práctica clínica y educación médica. Además, con toda la llegada de las tecnologías emergentes, inteligencia artificial, pues obliga a reflexionar justamente sobre cómo debemos integrar esos cambios a las estrategias que se dan desde la formación médica en los diferentes ámbitos de aprendizaje, pero particularmente en uno que siempre ha estado un poco como no sobre la mesa. Siempre se habla de las aulas, siempre se habla de los laboratorios, pero muchas veces se deja un poco por fuera, y particularmente en educación médica, esos ambientes clínicos donde se da una parte muy importante de la formación de los profesionales de la salud, de los profesionales médicos. Ya ahora, para recordarle a la audiencia, van a tener la oportunidad de plantear sus inquietudes y preguntas a nuestros expertos invitados del día de hoy, y con eso entonces, dándole nuevamente las gracias al doctor Domínguez, le damos paso a nuestro siguiente invitado, el doctor Cristian Pérez Villalobos. El doctor Villalobos es profesor asociado del Departamento de Educación Médica de la Universidad de Concepción, en Chile. Tiene formación en Ciencias de la Educación de la Universidad de la Frontera.
Su labor académica se centra en temas como prácticas de enseñanza en educación superior, desarrollo docente universitario, bienestar estudiantil, investigación cualitativa y psicometría, con énfasis en la evaluación y mejoras de contextos educativos en medicina. En el webinar de hoy, el doctor Pérez explicará los procesos metodológicos y los principales desafíos para la adaptación de instrumentos de medición desde un contexto a otro, compartiendo su experiencia internacional en el ámbito latinoamericano y su visión para futuras colaboraciones institucionales. Doctor Pérez Villalobos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Por favor, tienes la palabra. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Bueno, bien. Bueno, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Voy a devolver un poquito las diapositivas. Si ustedes quieren, pueden descargar las diapositivas de ese hipervínculo. Espero que funcione. Ya estamos probando con tecnologías, entonces va a estar disponible desde ahí. Gracias por la invitación de Ascofami, por la invitación desde Colombia. Nosotros estamos trabajando desde hace muchísimo tiempo en el Departamento de Educación Médica, justamente tratando de impulsar investigación como la que se está proponiendo ahora, que busque evaluar aquellos factores experienciales y de la vida cotidiana del estudiante universitario que están condicionando sus posibilidades de aprendizaje. Y también entendiendo que un aprendizaje de calidad implica también no sacrificar innecesariamente el bienestar de las personas. El éxito educativo tiene que ver con aprender bien y con aprender también a mantener la propia salud mental. Pero cuando nos ponemos con un desafío como este de ir desarrollando instrumentos que permitan evaluar estas variables y que permitan hacer investigación y entender mejor estos fenómenos, tenemos que ponernos frente al desafío de la medición. Y eso es lo que quería explicarles un poco el día de hoy. ¿Qué entendemos por medir? ¿Ya? ¿Y por qué es tan importante medir medir los fenómenos educativos? Medir es algo súper sencillo. Medir implica representar con números la realidad. No podemos procesar o entender la realidad directamente, así que lo que nosotros hacemos es desarrollar instrumentos que nos permitan tomar la realidad y representarla numéricamente para que los números los podamos procesar. Eso se hace en investigación cuantitativa. En investigación cualitativa nosotros hacemos algo similar. También tomamos la realidad, no la podemos evaluar directamente y la representamos con conceptos que luego son procesados desde los estudios cualitativos. Entonces, la medición es propia de la investigación cuantitativa porque es una estrategia para representar la realidad con números. ¿Ya? Y esto implica que cada vez que yo observo la realidad y genero datos o recojo datos para poder procesarlos científicamente, estoy haciendo un proceso de representación numérica o de medición. El problema es que, dado que la ciencia es empírica y depende de la observación, la calidad de la observación es clave. Si la observación es de mala calidad, finalmente no podemos confiar en los resultados que nosotros obtengamos. ¿Ya? Por eso, no solamente nosotros tenemos que hacer investigación sobre los fenómenos, sino también hacer investigación sobre nuestros instrumentos para observar la realidad. Y aquí es necesario hacer una diferenciación entre dos tipos de estudios. Hay estudios que son lo que la mayoría de nosotros conocemos y los que han permitido avanzar a la ciencia, que se dirigen, por ejemplo, en el caso de la medicina o de la educación, a evaluar lo que le pasa a las personas. ¿Ya? Por ejemplo, evaluar el ambiente educativo en las personas. Ese tipo de investigación la podríamos llamar como investigación sustantiva. Sin embargo, para poder confiar en la investigación sustantiva, tenemos que acompañar la investigación metodológica o investigación, digamos, instrumental que nos permita evaluar la calidad de todas las técnicas que usamos para hacer investigación. Habitualmente, la mayoría de la investigación instrumental o la investigación metodológica es psicométrica, porque justamente busca evaluar la calidad de nuestros instrumentos de medición. Sin embargo, también se podría hacer investigación instrumental o metodológica sobre las técnicas de análisis estadístico. Hay varios estudios en simulación que buscan analizar qué tipo de técnica estadística funciona mejor. Podríamos investigar los tipos de diseño, podríamos investigar las técnicas de muestreo. Y habitualmente no entendemos que eso es tan importante.
Si no tenemos evidencia de que nuestros métodos funcionan, todo lo que observemos con esos métodos no sabemos si efectivamente está bien representado o no y si podemos confiar o no en lo que sabemos gracias a la investigación científica. Así de grave es. O sea, si los métodos no son investigados, no sabemos si el resto de la investigación sirve de algo o no. ¿Ya? Y cuando nos enfrentamos hacia un tema como el ambiente educativo, tenemos una complejidad aún mayor, porque suele ser mucho más sencillo y mucho más directo trabajar con fenómenos que son más objetuales, ¿ya? Que son más fácticos o que tienen un correlato más observable, ¿ya? Habitualmente cuando eso ocurre, eso nosotros lo podemos evaluar a través de medición directa, o sea, tenemos una pregunta y tenemos una variable medida. Por ejemplo, cuando queremos medir edad, ¿ya? Básicamente tenemos una pregunta, le preguntamos qué edad tienes o cuántos años tienes y el sujeto responde y con eso medimos edad. Lo mismo pasa con sexo biológico. Le preguntamos al sujeto cuál es su sexo, responde hombre o mujer o si no está de acuerdo no quiere responder y ya con eso tenemos la medición de la variable. Sin embargo, cuando hablamos del ambiente educativo o hablamos de otros conceptos bastante asociados, como por ejemplo el tema de la seguridad psicológica, la satisfacción académica, la calidad del vínculo, elementos como el estrés que genera el ambiente educativo, la ideación suicida, la ansiedad o la depresión, o muchos problemas que los alumnos de carreras de la salud enfrentan durante su proceso formativo, o temas como el maltrato, el buen trato, el bienestar, el engagement académico, las agallas o el grit, ¿cierto? Estamos ante fenómenos muy complejos con una fuerte carga subjetiva y ahí necesitamos hacer mediciones compuestas. ¿En qué se diferencia una medición directa de una medición compuesta? Que en la medición compuesta tengo varias preguntas para medir una variable. Lo que pasa cuando ustedes hacen una prueba aplicando una rúbrica. Quieren medir una cosa, pero tienen múltiples ítems para poder medir esa cosa. ¿Ya? Entonces hay una medición compuesta por ítems para medir la variable que realmente te interesa, que se contrapone entonces a la medición directa, donde hay una pregunta y una variable. ¿Ya? Esto nos enfrenta entonces a un desafío aún mayor para poder identificar adecuadamente qué ítems van a permitir reflejar la variable y tenemos que hacer investigación continuamente para saber si eso funciona o no. Y la investigación va a tener dos focos que ya mencionaron un poquito en la conferencia anterior y tiene que ver con la validez y la confiabilidad. Y cuando empezamos a utilizar estos conceptos, solemos hablar, por ejemplo, del cuestionario validado, ¿ya? Y eso técnicamente es un error conceptual, porque ni la validez ni la confiabilidad son propiedades del cuestionario, son propiedades de la medición. ¿Y qué significa eso? Que básicamente, por ejemplo, si yo hago una prueba, no es la prueba la válida o inválida, es la calificación la válida o la inválida. ¿Se entiende? Y eso implica también cambiar un paradigma. Yo me aprendí este concepto del cuestionario validado y todavía se me sale, pero técnicamente no deberíamos usarlo. Y también hablamos mucho de la validez y la confiabilidad sin tener tan claro a qué se refiere. Y esto quería mostrárselos brevemente con este esquema. Cuando nosotros queremos medir cualquier variable, como por ejemplo el ambiente educativo, lo primero que tenemos que tener es una definición conceptual del mismo. Lo básico es tener la delimitación del constructo. Si no está eso, no podemos construir ningún instrumento. Luego de eso, generamos el instrumento que va a realizar la medición y ya dijimos que la medición es representar la realidad con números, o sea, el instrumento va a permitir representar numéricamente la percepción de ambiente educativo de las personas. Y lo primero que entrega el instrumento, gracias a decisiones de escalamiento, es una puntuación observada. ¿Qué son las decisiones de escalamiento? Básicamente, cómo se van a asignar los puntajes. Habitualmente en una prueba, ya, o en una rúbrica, los profes dicen, esta pregunta vale 2 puntos, esta es más compleja, entonces vale 4. Esa es una decisión de escalamiento. Cuando en una escala, como la escala de ambiente educativo, nosotros decidimos que todos los ítems pesan lo mismo, esa es otra decisión de escalamiento. Y con eso obtenemos un puntaje observado, básicamente porque lo podemos ver, así de complejo es esto, así como si le aplicamos el cuestionario a una persona, cualquier cuestionario a una persona y vemos el puntaje que saca, es un puntaje observado. Sin embargo, a nosotros no nos interesa ese puntaje observado. Lo que nos interesa es el puntaje verdadero o el puntaje que realmente el sujeto tiene. Dicho de otra forma, aunque le apliquemos un cuestionario para medir ambiente educativo al sujeto y eso nos entregue un puntaje, a nosotros realmente no nos interesa el puntaje de ambiente educativo. Lo que nos interesa es cuál es la percepción real de ambiente educativo de la persona. Sin embargo, la percepción real de la persona nunca la vamos a poder observar directamente. Siempre la vamos a estimar a través de un instrumento de medición. Y eso implica que no siempre el puntaje que entregue el cuestionario va a reflejar fielmente el puntaje que le correspondía a la persona.
Eso implica que si no se parece mucho, la puntuación observada va a tener un alto nivel de error y si son bastante parecidas, la puntuación observada tiene un bajo nivel de error, ¿ya? Mientras mayor error haya, menor es la confiabilidad. La confiabilidad y el error son complementos. Entonces, por ejemplo, si tengo un 10% de error, la confiabilidad es el 90% restante. Lo que se hace en ciencias es estimar la confiabilidad, ¿ya? Y tratar de que la confiabilidad sea lo más alta posible porque eso implica que el error de medición es menor. Y finalmente, esa puntuación verdadera o eso que realmente le corresponde al sujeto, sí debe tributar al constructo que yo tenía inicialmente para asegurarme de que mis interpretaciones del puntaje sean adecuadas. La adecuada interpretación del puntaje es lo que entendemos por validez y esa debería ser la definición que actualmente nosotros manejemos de validez. Se introdujo en el año 1999 con los estándares de evaluación psicológica y medición, o sea, de evaluación psicológica y educacional, ¿ya? Y modifica un poco la definición que uno habitualmente usaba de que la medición es que el instrumento mida lo que dice medir. Esto es un poco más complejo, tiene que ver con que interpretemos y usemos adecuadamente el instrumento. Esa es la validez. ¿Y qué estrategias hay? Bueno, ya dijimos que la confiabilidad es el complemento del error. A mayor error, menor confiabilidad. Mientras menor sea el error, mayor es la confiabilidad. Pero ¿cuáles son las fuentes de error? Son tres, ¿ya? Los contenidos que yo elijo en el instrumento pueden estar súper mal elegidos, el momento en el que yo aplico el instrumento puede ser el peor, o la persona que asigna puntajes al instrumento puede no ser adecuado, puede estar cargada de prejuicios. Ante eso, se originan tres evidencias de confiabilidad que probablemente ustedes ya conocen. Cuando me preocupa el contenido, evalúo consistencia interna. Cuando me preocupa el momento de la medición, evalúo estabilidad temporal. Y ahí tengo que aplicar dos veces el instrumento y ver cuánto correlacionan. Y cuando me preocupan los calificadores, entonces utilizo el acuerdo interjueces. Por tiempo no puedo detenerme mucho en eso, sin embargo, aquí hay tres videitos que pueden descargar donde se puede entender un poco más esto y ver cómo se calcula con JASP, que es un programa estadístico gratuito. Y cuando me preocupa la validez, hay, a ver, antiguamente había distintos tipos de validez y probablemente muchos de ustedes recuerdan el concepto de validez de criterio, validez de constructo, validez discriminante. Se me fue un contenido, constructo, criterio. Esas son las tres clásicas, ¿ya? Sin embargo, en el año 99 también se trata de cambiar un poco el enfoque y asumir que la validez es una sola y es una evaluación global que tiene distintos tipos de evidencia. No es que haya distintos tipos de validez. La validez de la medición es una, pero con cuatro tipos de evidencia. Que el contenido efectivamente, en este caso, evalúe ambiente educativo, que el proceso de respuesta que hagan las personas al momento de marcar su alternativa tenga que ver con una evaluación del ambiente educativo y no con otra cosa, que las puntuaciones del ambiente educativo se relacionen con otras variables, como yo espero que lo hagan, y que se evalúe la dimensionalidad interna, que es algo que nosotros solemos hacer y que es probablemente el análisis psicométrico más vistoso, pero solamente evalúa una evidencia de validez, que es el análisis factorial. Y de hecho nosotros, aquí hay dos videitos también para que vean algo de análisis factorial, corrimos el análisis factorial con la escala de ambiente educativo, ¿ya? Y el tema es que esto lo hicimos con población colombiana, súper bien. Pero si queremos hacer investigación comparada y entender si los fenómenos colombianos son diferentes a los de otros países, también tenemos que realizar estas mediciones en otros países. Y para eso nos tenemos que asegurar de que exista, que el instrumento mida de igual forma en otros contextos lingüísticos. Nosotros hablamos un español distinto al español que se habla en Colombia, ¿ya? Y aquí no tiene que ver con quién habla mejor el español, probablemente nosotros lo hablamos peor, ya, ningún problema. Pero independiente de lo que hagamos, independiente de lo que diga la RAE, el lenguaje en cada comunidad va evolucionando a su manera, ¿ya? Y ese cambio no lo podemos detener y es parte del funcionamiento habitual del lenguaje. Las nuevas generaciones tensionan el lenguaje, van inventando palabras, van introduciendo conceptos, las influencias culturales que vive cada comunidad lingüística las va transformando, y entonces eso nos lleva a la necesidad de probar si nuestros instrumentos funcionan igual en distintos contextos. Y eso igual se puede realizar en Colombia, porque no necesariamente la gente de Bogotá entiende los fenómenos igual que la gente de Medellín o la gente de Santa Marta. Eventualmente la gente de Chile tampoco lo entiende igual. Yo vengo del norte de Chile. Yo ahora vivo en Concepción, que está a la mitad del país, pero yo vengo de Calama, muy cerca de Bolivia.
nosotros no hablamos el mismo castellano que se habla acá en Concepción, ¿ya? Tenemos conceptos distintos y yo no me doy cuenta de que los conceptos son distintos hasta que la gente acá me pone cara de no te entiendo, ¿ya? Por eso, cuando uno trata de evaluar la equivalencia transcultural de una herramienta, debería preocuparse por cuatro cosas, perdón, cinco cosas. Son cuatro cosas conceptuales y una cosa que tiene que ver ya con investigación del funcionamiento del instrumento en sí. La primera tiene que ver con la equivalencia del constructo. Es una reflexión necesaria ver si la conceptualización de ambiente educativo en Colombia es la misma que en Chile, ¿ya? Lo siguiente tiene que ver con la equivalencia de contenidos, no de cómo está redactada la pregunta, sino si ese contenido existe o no en la realidad. Me falta súper poquito hasta la última diapo, por si acaso. ¿Ya? A nosotros nos pasó, por ejemplo, que utilizamos una escala sueca para evaluar la experiencia de los hombres la primera vez que eran padres, que se llamaba Padres por Primera Vez, y había un ítem que decía algo así como si te abrían inmediatamente la puerta cuando tocabas el timbre. ¿Por qué? Porque en Suecia, cuando la mujer está a punto de tener a su guagua, a su bebé, ¿cierto? A su niño, no sé cómo le dicen en Colombia, va al centro de salud y toca el timbre y ahí la dejan pasar. En Chile no hay timbre. Yo no sé si en Colombia habrá timbre, pero acá timbre no hay. Entonces tuvimos que conversar con la autora para explicarle que ese contenido no existía en el país. No tenía que ver con cómo redactarlo, tenía que ver con que eso no era aplicable a nuestra realidad. Y luego viene el tema de la equivalencia semántica, de si las palabras, la gramática son comprensibles en las distintas comunidades lingüísticas donde el instrumento se quiere aplicar. Luego, si las instrucciones o la forma de operación es aplicable en los distintos contextos. La gracia de trabajar con alumnos universitarios es que ellos tienen un nivel de alfabetización lingüística, de alfabetización tecnológica similar, pero si ustedes quisieran trabajar, por ejemplo, con adultos mayores o con poblaciones rurales, quizás aplicar una encuesta en línea no sea adecuado, porque la gente no maneja la tecnología de la misma forma. Y finalmente, la equivalencia de medida, que ya es un tema estadístico y que tiene que ver con si esa misma estructura factorial que vimos acá, que estaba en Colombia, funciona igual en Chile o en otro país. Y para eso es necesario correr el instrumento en distintas poblaciones, Chile, Perú, Colombia, etcétera, y ver si efectivamente hay invarianza de la medición, ¿ya? O sea, si la medición, la estructura factorial, las cargas factoriales y los errores se comportan igual en Chile o en Colombia. No es llegar y aplicar un cuestionario en dos poblaciones, correr una T-Student y ver si hay diferencias significativas, porque a veces aparece esa diferencia significativa, pero el instrumento no funcionaba igual en ambas poblaciones, por lo tanto ese resultado no es el adecuado. Ahora, y con esto termino, aunque nosotros queramos realizar investigación científica sobre los instrumentos, ¿ya? Esto no significa que tenemos que hacer toda la evaluación de todas estas evidencias en una sola investigación, porque las evidencias son acumulativas, ¿ya? Hay que tener algo de evidencia, pero siempre es necesario tener más. Y como estamos hablando de la ciencia, la discusión sobre la validez y la confiabilidad de la medición de un instrumento nunca se ha acabado. Siempre es necesario más, siempre podríamos encontrar evidencia contradictoria con lo anterior, porque estamos ante un ejercicio científico. Muchísimas gracias. Doctor Pérez, mil gracias por su exposición, y esto nos va entrando también en un aspecto clave, esto de los ambientes de práctica clínica. Y creo que hoy por hoy, justamente en ese marco global de las preocupaciones que existen por los problemas de salud mental que hay en toda la población y que se profundizaron después o durante la pandemia, particularmente en los jóvenes, digamos que esa preocupación ha llevado a tener percepciones, pero también a proponer soluciones distintas, que muchas veces justamente se hacen desde situaciones individuales, subjetivas, de cómo se vive el problema. Ahí la importancia de investigar de manera colaborativa y justamente con instrumentos técnicos rigurosos que admitan validación y que den confianza sobre las conclusiones que se sacan. Y lo digo esto porque acá también en el país, hoy por hoy, se discute un proyecto de ley. Acá se le denomina el proyecto de ley Doctora Catalina, que busca establecer algunas medidas para promover la salud mental, pero también, digamos, para eliminar todas estas situaciones de maltrato, acoso en la educación médica, particularmente
en la residencia, en las especialidades médico-quirúrgicas. Y la discusión, insisto, se da sobre percepciones subjetivas y probablemente lo que se decida no va a ser lo más conveniente, lo más razonable para atacar la situación y probablemente se generen situaciones más difíciles aún. Entonces, la invitación hoy que hacemos desde Ascofame es que a participar, es a invitar a participar a las facultades de medicina, a facultades de salud, a los hospitales universitarios y otros escenarios de práctica de las regiones de Colombia, pero también de los países de la región latinoamericana, para poder validar estos instrumentos y tener herramientas que soporten las decisiones institucionales e incluso las decisiones de política pública en cada uno de nuestros países. De ahí la importancia, pues, de esta discusión. Nuevamente, doctor Pérez, mil gracias por su exposición. Ya vamos a tener tiempo para compartir con el público que nos acompaña hoy. Le damos paso ahora al doctor Edgar Camilo Barrera. El doctor Barrera es médico internista de la Universidad del Rosario, profesor principal de la carrera de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la misma universidad. Dirige hoy procesos académicos y de investigación de la Fundación Cardioinfantil, la Cardio. Ahí hago una pequeña pausa. La Cardio fue considerada hoy como una de las 10 mejores instituciones hospitalarias de América Latina y por eso, digamos, también la importancia de esta experiencia que nos va a compartir el doctor Barrera. El doctor Barrera ya ha liderado proyectos orientados a la innovación educativa y a la evaluación de ambientes de práctica clínica. Su trayectoria combina la práctica asistencial con la docencia universitaria y de producción científica en áreas como salud pública, redes de atención y manejo de enfermedades crónicas como diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión. Hoy el doctor Barrera, discúlpenme un segundito acá, el doctor Barrera nos va a compartir los hallazgos derivados de la aplicación institucional de la escala de ambiente de práctica clínica, resaltando las lecciones aprendidas y su potencial de réplica en diferentes escenarios clínicos del país y la región latinoamericana. Doctor Barrera, bienvenido. Adelante. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de participar. Quisiera confirmar si ven mi presentación y si el sonido se encuentra bien antes de iniciar. Perfecto, las dos cosas. Bueno, muchas gracias. Arranco con 3 datos. En la Cardio tenemos ya 1.059 egresados de programas de especialidad médico-quirúrgica, lo que hace referencia a la trayectoria que tenemos en educación. Un poco más de la mitad de los docentes clínicos somos egresados de los programas base de la Cardio y, como mencionábamos al inicio, 10 años completa la Cardio realizando una medición del ambiente de aprendizaje, que es justamente la experiencia que les quiero compartir en estos minutos. Un poco del contexto: en el año 2014, 11 años atrás, iniciaban los procesos de acreditación como hospital universitario en el país. Para quienes no conocen en detalle, esa acreditación es voluntaria y distingue a unas instituciones que tengan unos procesos de docencia e investigación de alta calidad. La Cardio en su momento quería aplicar a eso y dentro de lo que se requería necesitábamos tener una medición, procesos de autoevaluación para tener una forma más sólida los estándares que esa acreditación requería. Y a partir de esa idea surgió realizar una encuesta a los residentes sobre sus rotaciones, sus programas en la Cardio. Esa encuesta se llamó en su momento encuesta de satisfacción y la diseñó Patricia González, quien nos acompaña conectada aquí en el webinar. Y Patricia, a partir de la parte legislativa del hospital universitario, construyó un cuestionario a aplicar. ¿Cuáles fueron los pasos? Y de pronto esto puede ser algo lo que pudiera replicarse en otros hospitales que quisieran hacer un proceso similar. Y esta parte es clave porque la medición tenía un respaldo desde la dirección ejecutiva de la institución. Es decir, esto debe ir de la parte más alta a nivel organizacional para que los hallazgos y las mediciones pues tengan en realidad un impacto en lo que uno desea en los procesos de educación. En el caso de la Cardio, se presentó en el Comité de Educación, que es un espacio donde se discuten esas iniciativas, se aprobó para implementar la encuesta, de forma anónima los residentes la respondían y se socializaban los resultados a los docentes,
las universidades y en el comité de educación que menciono. El cuestionario se construyó a partir de la legislación, salieron una serie de preguntas, 7 dominios, y se aplicaba a cada programa una vez al año. Y así fue como inició este proceso hace más de 10 años. Este es uno de los documentos que tenemos de esa época. Como ustedes pueden ver, las preguntas se responden en una escala de frecuencia o escala de qué tan bueno, malo, regular el residente aplicaba esta pregunta. Eso lo hacíamos en físico y los resultados los analizábamos en el departamento de educación. Y así empezamos, inicialmente con los residentes, luego se aplicó a los internos, a algunos estudiantes que duraban un tiempo importante en la institución, pero digamos que la encuesta fue inicialmente pensada para programas de especialidad, es decir, para lo que conocemos como residentes. ¿Qué sucedió en la implementación? Y aquí tengo dos fotos de recuerdo. En la parte superior unas fotos en una resolución menor, más antiguas, año 2015, cuando la Cardio recibió el primer reconocimiento como hospital universitario, y la foto en la parte inferior que ustedes ven ya en una definición un poco mejor, del año 2022, cuando la Cardio recibe el reconocimiento, la renovación de ese reconocimiento de hospital universitario. Simplemente para demostrar que durante ese tiempo este proceso se continuó, y si bien muchas de las personas que lideraban los departamentos o los equipos cambiaron, la institución continuó realizando la medición. ¿Y cuál fue la experiencia inicial? Inicialmente había resistencia. Muchos médicos decían, esta encuesta dónde salió, porque vamos a poner atención a lo que un residente me califique, negación con respecto a los resultados, como eso que dice ahí no es cierto, eso que respondieron no es verdad. Pero también, a medida que el proceso se fue realizando y también todos lo fuimos aprendiendo, existió una aceptación de la medición y un cambio en la cultura, que creo que, como lo he mencionado, es algo muy importante, y todos fuimos conscientes de la importancia de tener un buen ambiente de aprendizaje. Y ese cambio llevó al punto que hoy en día los equipos médicos y los líderes nos solicitan la medición. Nos preguntan, ¿cuándo me van a evaluar mi programa? Quiero saber cómo estoy. Me gustaría evaluar este punto. Quiero saber cómo está mi resultado. Es decir, se cambió lo que fue inicialmente a una resistencia a una solicitud de que hagamos la medición para que el grupo pueda tener información sobre esto. Y ese cambio cultural pues fortaleció cada vez más la posibilidad de realizar estas mediciones. Pero esta medición, que arrancó como lo mencionaba, pues inició un proceso ya de una validación desde el punto de vista teórico y práctico. Patricia, en su tesis de maestría que realizó con la Universidad de La Sabana, realizó la primera fase de validación. Este artículo está publicado, ustedes pueden escanear el código QR que está en la pantalla y ver la publicación de esa primera fase. Y en esta parte, digamos, hubo varios pasos donde se encontró un sustento teórico a la medición, y a partir de ese sustento teórico se avanzó en el proceso de validación. Voy a resumirlo muy corto. Esta parte resume lo que es ese proceso de sustento teórico. En este triángulo ustedes observan que en la mitad, en el centro, está la seguridad del paciente como uno de nuestros pilares estándares en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje de hospital. En la parte inferior del triángulo, 3 puntos, una parte normativa, que las instituciones debemos cumplir. Esta normatividad, mucha es del contexto colombiano claramente, pero también alguna responde a acreditaciones internacionales que aplicarían otros contextos. Una parte de comunidad que tiene que ver pues con los ministerios que regulan tanto el proceso de atención de pacientes como el proceso de formación, y también comunidad más cercana a lo que es la institución, comité de investigación, comité de ética, paciente, familia, entre otros. Y división de trabajo, que hace referencia a quienes estamos involucrados en este ambiente: docentes, residentes, el paciente, su familia, la administración desde el punto de vista de los equipos de educación médica. Avanzando en el triángulo tenemos un segundo punto donde están dos actores principales, los docentes y el residente como el objeto de resultado de este ambiente, y el docente, que tiene una serie de características que también influyen en el ambiente de aprendizaje: su formación, la experiencia, la formación humanística, habilidades investigativas, estrategias pedagógicas. Y en la parte superior del triángulo, en el vértice,
algunos aspectos adicionales que influyen, como la infraestructura hospitalaria, la infraestructura de docencia, desarrollo académico, seguridad del paciente, el volumen de pacientes, entre otros. Todos estos aspectos influyen en el ambiente y son los que queremos que nuestra escala logre evaluar. Nosotros nos basamos en una teoría de aprendizaje en el lugar de trabajo. Como todos ya se imaginarán, nosotros aprendemos con nuestros pacientes en los hospitales, es decir, situados en el sitio de práctica. Y a partir de eso tenemos comunidades de práctica, que es lo que finaliza con un aprendizaje experiencial, es decir, aprendemos haciendo y de esta forma tener los resultados que buscamos al finalizar. ¿Cómo fue el proceso inicial? Hubo una revisión de la literatura, en su momento de lo que existía, se encontraron 28 documentos, se actualizó el marco legal, de ese 2014 al 2020 la legislación tuvo unos cambios, para quienes estamos en el contexto colombiano, la ley de residentes y otros más. Expertos temáticos se evaluaron el constructo, es decir, que el contenido de la escala era necesario. Residentes respondieron la escala para evaluar la comprensión de las preguntas y a partir de eso, unas recomendaciones que modificaron ese cuestionario inicial que mencionaba. Eso se resume en esta tabla. El cuestionario tiene 7 dominios, que son los que ustedes ven ahí: procesos académicos, docentes, convenios, bienestar, infraestructura, tanto académica como asistencial, organización y gestión. Y a partir de los resultados de esta validación o de este proceso, la escala terminó con 46 ítems dentro de esos 7 dominios. Ustedes ven que algunos se quitaron, otros entraron, y ese fue el proceso como nació esta escala que conocemos con la sigla de EAPRAC, que es la escala de ambiente de evaluación de aprendizaje. Posteriormente vino un segundo proceso de validación. Este fue el que Cristian nos mostró ahora en las diapositivas que él observaba. En este proceso pues participamos Patricia, Cristian, que ya nos compartió, y la doctora Sandra Jaramillo, que hacía parte de este grupo de investigación, y los resultados mostraron que la escala tiene una teórica consistente que apoya su validez, una confiabilidad adecuada y que tiene la posibilidad de utilizarse en el contexto colombiano para hacer una escala que evalúe el ambiente de aprendizaje. Nosotros queremos ir más allá. Esta escala existe, ya tiene esos procesos de validez que mencionábamos. Estamos en plan de publicar este segundo proceso para que tengamos ya un artículo que referencie lo que terminamos y queremos avanzar hacia una validación transcultural. Quiero los ejemplos de lo que logramos identificar con la escala en esta experiencia de 10 años. Aquí están los dominios que ustedes escucharon que tiene la escala y unos ejemplos de hallazgos que se encontraron y a partir de los hallazgos que hemos hecho para mejorarlos. Un ejemplo es la retroalimentación. Es uno de los ítems que usualmente sale evaluado de forma menor o con menor frecuencia de realización. Entonces, hemos practicado una mayor capacitación sobre los docentes para que ellos tengan habilidades y vean la importancia de la retroalimentación. Otro ejemplo que ven en la diapositiva, algunos aspectos relacionados con las herramientas pedagógicas de los docentes. Entonces hemos fomentado el desarrollo profesoral para que ellos tengan habilidades y maneras de mejorar esos aspectos. Y así con cada uno de los que ustedes ven ahí, dando ejemplos de lo que la escala nos ayuda a identificar y lo que nosotros hemos tratado de mejorar a partir de eso que se asigna. Algunas de cuestiones más operativas, como la asignación de lockers, auxilios de alimentación, y otras más desde el punto de vista pedagógico, como las que ven en la parte superior. ¿Qué hemos hecho en los últimos tiempos? Modificamos la escala a aplicarla a rotaciones. Entonces, imaginen ustedes un programa de residencia que dura 3 años. Un residente del tercer año se sienta a responder la escala y le preguntamos si el docente cumplió con el plan de práctica. Entonces, a veces el residente me decía, pero ¿cuál de todos los docentes que he tenido? Probablemente en algunas rotaciones sí, pero en otras no. Entonces, no era siempre fácil que los residentes lograran responder cuando se evaluaba pues todo el programa. A partir de eso, lo que hemos hecho es elegir algunas rotaciones para evaluarlas y las preguntas se hacen puntualmente con esa rotación. Eso nos ha permitido identificar de manera más cercana los aspectos a mejorar. Ampliamos la medición. Como me conté, en los 10 años arrancamos con los programas base. Hoy en día la aplicamos a residentes rotantes, a internos y a algunos estudiantes. Tengo el aspecto de los estudiantes con asterisco
porque en la validación que se ha realizado no se ha incluido esta población. Digamos que la validación que se ha hecho del instrumento aplica para nuestros residentes y los internos. Y hemos logrado evolucionar en la cultura de la institución, que muchos departamentos o servicios tienen como un indicador de calidad, así como se evalúa la estancia, infecciones intrahospitalarias u otros que ustedes conocen de hospitales, el resultado de la evaluación del aprendizaje de la escala. Es decir, se le ha dado tal importancia al resultado de la medición que algunos equipos y departamentos lo tienen como un indicador de su servicio. Y eso es el reflejo de la cultura de lo que nos ha dado. En la diapositiva ustedes ven una foto de un reconocimiento que tuvimos como mejor póster en el día de la investigación del año pasado en la cardio, con ese proceso de validación psicométrica que fue la segunda fase de validación que se realizó de la escala. Entonces, ¿cuál es la invitación que tenemos? Queremos hacer una medición del ambiente de aprendizaje, motivarlos a que cada uno desde su rol lo realice en su sitio de práctica, porque sabemos que al ver el ambiente y tener un ambiente de aprendizaje, pues los procesos de enseñanza-aprendizaje son mejores. La escala que llamamos EAPRAC tiene una validez ya confirmada, como se mostró en esta presentación de una forma rápida, y a diferencia de otras escalas que existen, porque no es la única, tiene algunos aspectos que no existen en otros, como el de infraestructura asistencial, infraestructura para la docencia, procesos de inducción, y adicionalmente pues está diseñada para realizarse en el contexto colombiano. Sin embargo, nuestra intención, y es la invitación justamente de este webinar, es, al ver la importancia que tiene, es realizar una validación transcultural de esta escala, y este instrumento puede utilizarse ya no solo en el contexto colombiano, como lo podemos hacer a partir de este momento, sino también en el contexto latinoamericano. Entonces, la invitación, como han visto muchos en el chat del webinar, es que nos ayuden a inscribirse, participar en este proceso de validación transcultural. Y con esta experiencia de 10 años en la cardio, pues hemos logrado realizar un cambio en nuestra cultura que nos da un ambiente de aprendizaje positivo y fortalece nuestros procesos de enseñanza. Muchas gracias. Doctor Barrera, mil gracias por compartir su experiencia. Creo que tenemos un buen contexto sobre el tema de los ambientes de aprendizaje clínicos. Les recuerdo a los asistentes que pueden plantear sus preguntas a través del chat. La doctora Marcela Rincón, la directora de educación de ASCOFAM, estará pendiente de recibirlas para planteárselas a nuestros expertos invitados del día de hoy. Bueno, voy a empezar con algunas que ya llegaron. Primera es, ¿cuál consideran que es el principal desafío en la mejora de los ambientes de práctica clínica en América Latina? Bueno, vamos a empezar con esto. Doctor Domínguez, por favor, su visión frente a esta pregunta. Bueno, pues yo creo que un desafío es que partimos mucho de una percepción subjetiva. Yo creo que la educación médica, hablo de la que conozco, que es la colombiana, que no es un proxy de toda la educación médica latinoamericana, pero tiene una riqueza muy importante. Hay cosas que se hacen muy bien en los ambientes de trabajo clínico, pero no sé, estamos como muy permeados por una percepción de que le falta, de que no es tan bueno, de que tiene muchos problemas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que un desafío para mejorarlo es porque no lo medimos. Entonces, creo que por ahí arranca gran parte del problema. Y iniciativas como la que han tenido en la cardio, por ejemplo, como la que se han tenido en otros hospitales, de empezar a medir los ambientes de aprendizaje y correlacionarlos con otras medidas de desempeño académico, con otras medidas de bienestar de los residentes, pues es un paso muy importante para poder darse uno cuenta de cuáles son los puntos de intervención que hay que hacer, en donde hay que empezar a trabajar. Entonces, yo creo que ese sería el principal desafío, a mi modo de ver. Evidentemente, cada hospital, cada contexto tiene unas cuestiones que fortalecen los ambientes, que los restringen un poco, etcétera. Hay muchas cosas culturales ahí metidas, pero
Si no los conocemos, y no me estoy parando solamente desde una epistemología netamente cuantitativa, si no los exploramos desde múltiples ángulos, pues nunca vamos a saber por dónde empezar a trabajarlos. Yo creo que eso es un desafío sobre el cual deben trabajar las instituciones como parte de los procesos de calidad y de construir una cultura educativa apropiada. La medición, para irle quitando espacio a la subjetividad. Doctor Pérez, sus comentarios frente a la misma pregunta. Yo creo que, a ver, hay que entender que la medición es importante y entender lo que nos está pasando es un dato que nos permite mejorar. No podemos seguir mejorando a ciegas, ¿cierto? Tenemos que tener un diagnóstico antes de poder promover y proponer intervenciones. Sin embargo, hay que entender también que la medición es solamente una estrategia. La medición no puede ir sola, también tiene que ir acompañada de estrategias cualitativas, pero también hay que tener modelos de evaluación curricular, que yo creo que eso nos falta un poco entenderlo. Tenemos la mayoría de formación clínica en investigación y eso nos hace pensar siempre en el diseño experimental, cómo intervengo, evalúo resultados, pero en educación el proceso es muy importante también y tenemos que tener una conceptualización de las variables del proceso formativo y no solamente de sus consecuencias. Yo creo que ahí la evaluación del ambiente es un elemento importante. No tenemos que saber solamente si el alumno termina o no termina deprimido o termina o no termina aprendiendo. Tenemos que saber qué es lo que pasó antes de. Y yo creo que algo que nosotros hemos empezado a introducir en Chile, sobre todo en un estudio de maltrato, es entender que para nosotros es súper fácil quejarnos. Siempre nos estamos quejando. No sé si a los colombianos les pasa lo mismo, pero el chileno se queja por todo. Y en todo momento y en todo lugar. La queja sale súper fácil. Nosotros partimos con un estudio de maltrato y cuando empezamos a hablar de maltrato la gente empezó a hablar y no se callaba. Pero cuando le dijimos ya, entonces, ¿qué trato queremos? La gente no sabía qué responder. Nos costó un montón que articularan, perdón, hacia dónde querían ir. Tenían súper claro lo que no querían, pero nunca se pusieron a pensar en lo que querían. Y ahí nosotros, además de las mediciones diagnósticas y de las evaluaciones cualitativas diagnósticas, estamos trabajando invitando a las comunidades a que co-construyan. Utilizamos una estrategia tipo grupo focal que se llama grupo de co-creación, donde les decimos, ya, está bien, o sea, esto es terrible, pero ha sido terrible mucho rato y no podemos seguir sufriendo. Hay gente que está sufriendo ahora, tenemos que parar eso, entonces ahora co-construyamos soluciones. Ese es un tremendo desafío, la gente se queda callada al inicio porque no está acostumbrada a eso, ¿ya? Está acostumbrada a decir lo que no quiere, pero cuando le dice ya, pero ahora todos empecemos a construir y construir primero lo que nosotros hacemos acá es con estrategias intraestamentales. No sé si allá se usa el concepto de estamento, pero el estamento de los estudiantes por un lado, para que hablen de sus preocupaciones y de sus estrategias de solución, los docentes por otro, los directivos por otro, y luego se juntan. Yo creo que eso, o sea, primero, no podemos mejorar sin diagnósticos. Esto no tiene que ver solamente con publicar, tiene que ver con saber hacia dónde estamos para poder mejorar. Tiene que ver con que como el contexto es dinámico, tenemos que decidir entre todos hacia dónde queremos ir. Y ahí mencionaban cómo involucrar a los estudiantes. Bueno, de esta manera, con co-creación. Y siempre tenemos que ir de la mano con la recolección de datos. ¿Ya? No podemos seguir a ciegas. Perfecto, doctor Pérez. Y una pregunta que se enlaza con la anterior y se la planteamos al doctor Barrera. Dice, ¿qué recomendaciones daría a otras instituciones que desean implementar procesos de medición o validación de sus ambientes clínicos? Por hecho, ¿cómo superaron ustedes justamente esos retos que se están planteando desde lo institucional? Y ahora hablamos un poquito más sobre lo macro, por decirlo, el sistema educativo, el sistema de formación. Sí, nosotros, sí, y lo mencionaba en la presentación, creo que una parte muy importante es que exista un apoyo o un respaldo desde lo más alto a nivel institucional, porque la medición podrá tener unos resultados que de pronto requieren intervenciones que les sea necesario también desde ese mismo nivel. Entonces creo que es muy importante que sea una conducta que se tome desde lo más alto a nivel institucional y que ahí permea toda la institución. También creo que otra forma de facilitar la medición es realizar una capacitación, socialización con todos los involucrados. No verlo como una cuestión negativa, algo que vamos a buscar quiénes son los culpables, no, simplemente es ver qué es lo que está sucediendo y a partir de eso, pues también cómo podemos mejorar. Entonces creo que si logramos que
los docentes clínicos, que serán, digamos, los principales actores involucrados en esto, o uno de los principales, lo vean como algo positivo a realizar, pues también la resistencia que se tenga a la medición y los resultados pues va a ser menor. Entonces diría que esos serían dos aspectos claves. Uno, un respaldo desde lo más alto a nivel institucional estratégico. Y segundo, una socialización que permita que la medición y sus resultados pues sean recibidos de mejor manera por todos los involucrados. Perfecto. Y bueno, todas las preguntas se relacionan bastante. Hay una que habla justamente de cómo desde la experiencia cómo hacer para vincular a los estudiantes en la evaluación y mejora continua de los ambientes de práctica. Tal vez, doctor Pérez, usted nos comentaba algo sobre ese tema. ¿Tiene de pronto experiencias que compartir en esta noche? Nosotros estamos introduciendo en distintos ámbitos para involucrar a todos los estamentos también en lo que yo les comentaba de los grupos de co-creación, ¿ya? Porque ocurre que cuando hacemos investigación cualitativa o cuantitativa, suele quedar la sensación en la comunidad y con justa razón de que funcionamos con una lógica extractiva. Vamos, les quitamos datos, nosotros publicamos, nos vamos a congreso, nos sacamos un par de premios y después desaparecemos. Y todo siguió exactamente igual. Entonces, la idea de poder involucrarlos en proponer cosas nos ha funcionado bastante bien. Proponer cosas que tienen que ver con cómo promover el buen trato, actualmente cómo promover condiciones de apoyo para poder compensar las dificultades que ellos enfrentan en su vida cotidiana y darles voz en estos espacios. Yo creo que es una buena estrategia, pero eso también tiene que ir acompañado, y yo creo que ahí el doctor Barrera lo dice súper bien, de apoyo institucional. Porque si no seguimos con la lógica extractiva, los invitamos a proponer soluciones, pero después nadie escucha. Si esto no está alineado con el plan estratégico, si esto no es escuchado por decanatura, no es escuchado por las autoridades y no se traduce en una implementación de las mejoras, no tiene ninguna forma de poder funcionar y además deja esta sensación de desesperanza de que finalmente el docente nuevamente me invitó y me traicionó. Me preguntó qué quería y después con eso solamente sacó otro paper. ¿Ya? Y también hay que darle un mensaje a los estudiantes de que si nosotros, a ver, si fuese posible, a nosotros nos encantaría poder abrirles el cerebro, ¿cierto? Y meterle todos los aprendizajes ahí y mandarlos para su casa. Sería para nosotros mucho más fácil. Pero esto no es un supermercado, ellos no llegan con el carrito y nosotros lo llenamos. Para que el sujeto, el estudiante aprenda, el estudiante tiene que tener un rol activo. Y ese mensaje y el mensaje de que él es el protagonista del proceso y por lo tanto es corresponsable del proceso, hay que mantenerlo siempre. Hay que tener cuidado con estas encuestas donde uno se las aplica y ellos solamente te dicen lo que pasa por fuera, pero nunca le devuelves la responsabilidad o el protagonismo que él tiene dentro de ese proceso. Gracias, doctor Pérez. Bueno, ya lo menciona el doctor Dominga, acá en Colombia pues tenemos diferencias en nuestra educación médica frente a los demás países de la región. Tal vez una diferencia, creo, es que acá, digamos, la educación posgradual en especialidades médicas sigue siendo dirigida por las facultades de medicina desde las universidades. Obviamente eso plantea unos grandes retos de coordinación con los hospitales, con las clínicas o escenarios de práctica. Y ahí, doctor Domínguez, la pregunta es cómo involucrar en este caso a los especialistas de los escenarios de práctica que no tienen una vinculación directa con la universidad para vincularlos justamente en estos proyectos, en estas iniciativas de mejorar los ambientes de aprendizaje, un poco desde su visión como cirujano, pero también como docente, como investigador y ahora como decano de una facultad de medicina. Yo creo que a lo largo de los años, parte de la reflexión que hemos hecho con muchos colegas y también desde la academia, es que uno debe de alguna manera intervenir activamente y promover la formación de las personas en ese rol de educación que ejercen allá en los ambientes clínicos. Lo que pasa es que los métodos que funcionan para el ambiente universitario no funcionan para allá, por la misma naturaleza del aprendizaje que ocurre en los sitios de trabajo. En los sitios de trabajo la gente aprende trabajando, ¿sí? A veces existe una ilusión que eso es como una quimera, que uno pare una cirugía
o pare una revista cuando tiene 50 pacientes para hacer un seminario de 2 horas en la mitad de un servicio de urgencias. Y ese es un mundo completamente irreal. Pero sobre esos procesos de la asistencia y sobre esos procesos del mundo del trabajo que también enseñan a las personas a ser más adaptativos, a desarrollar otra serie de capacidades, pues sobre eso hay que montar muy bien la educación. Yo creo que una clave fundamental es que las personas que están en los escenarios clínicos entiendan su rol de liderazgo educativo. Y ese liderazgo educativo pasa por no aprender un montón de cuestiones que de pronto funcionan en ambientes controlados, ambientes de aula, sino que aprendan que en ese rol que tienen que mejorar su supervisión, la supervisión que ejercen sobre otras personas. Tienen que mejorar la capacidad de transferir autonomía a las personas, su rol model, su profesionalismo, sus estrategias mediante las cuales proveen mentoría a las personas que están allí al lado. Y cómo extraen de ese mundo del trabajo también evidencias que les puedan servir para generar investigación educativa, para generar procesos que mejoren realmente todo eso. Entonces yo creo que no es como, o sea, mi respuesta es que no es como extraer al profesional que está allá en ese mundo clínico para decirles que ahora usted se va a volver un educador, sino en ese mismo mundo de la educación y en ese mismo mundo clínico en el que está, fortalecer estas capacidades que son parte de su quehacer cotidiano en un hospital universitario. Entonces yo creo que el fortalecimiento del liderazgo clínico, del liderazgo educativo, pues hay que seguirlo trabajando. Hay que hacer muchas estrategias que le lleguen realmente a esas personas, que les toque allá la fibra muy fuerte, que los confronte con su práctica y que los lleve a mejoras muy rápidas, ¿sí? Cosas que puedan transferir casi que de inmediato en el próximo encuentro que tengan con un residente, ¿no? Que eso tiene muchos elementos reflexivos, muchos elementos de metacognición sobre lo que uno hace. Creo que eso puede ser eficiente. Yo no creo que todos los profesores necesiten hacer una maestría de educación médica, ni que todos los profesores tengan que ir a hacer un doctorado en educación médica para ser mejores profesores. Creo que son otro tipo de diseños educativos, instruccionales que tenemos que aprovechar muy bien y que tenemos que trabajar entre la asistencia y entre la educación, porque si se ven a veces de una manera separada, pues pueden dar al traste con iniciativas pues, que sean eficientes y efectivas. Creo que es como por ahí lo que he podido ver, creo que es parte de la experiencia que si uno observa en instituciones que han avanzado hacia procesos de acreditación como hospitales universitarios, las han implementado de alguna manera tácita, fortalecer los ambientes de aprendizaje, que las personas sean más respetuosas, más profesionales, que se porten bien. Eso ayuda muchísimo a que mejore todo esto allá y eso es en el fondo liderazgo educativo y liderazgo clínico. Gracias, doctor Domínguez. Uno de los asistentes, bueno, doctor Barrera, excelente presentación. ¿Cómo podemos acceder a la encuesta que se aplicó en la cardio para poder aplicarla en otras instituciones? Sí, la encuesta ya se encuentra publicada. De pronto ahora en el chat podemos poner nuevamente el código QR, pero en la primera publicación de artículo ahí la pueden encontrar. Y también están nuestros correos de contacto ante cualquier duda o necesidad que tengan con respecto a la encuesta. Gracias, doctor Barrera. Bueno, para ir cerrando este webinar, una pregunta abierta para los tres. En una frase, ¿cómo definirían un ambiente de práctica clínica de calidad? Doctor Pérez, adelante usted primero. Un ambiente donde se aprende continuamente y donde todos aprenden. Perfecto. Doctor Domínguez. Pues yo me adhiero mucho a la definición que di anteriormente, que tiene un sustento muy importante en teoría del aprendizaje en el sitio de trabajo, es aprender trabajando, ¿sí? Pero eso requiere una disposición especial del mundo del trabajo para fortalecer capacidades en la educación y no al revés, no que intentemos adaptar la educación convencional o la educación muy controlada de la universidad y meterla en un hospital, porque eso no funciona.
es que el trabajo se aproveche se genere toda la eficiencia sobre él mismo para que se dé un proceso educativo eficiente. Gracias, doctor Barrera. Creo que debería cumplir unas características como un aprendizaje significativo, donde también exista un currículo oculto positivo, y pondría en el centro la seguridad del paciente, que no siempre lo mencionamos, y aquí vamos a extender un poquito más allá de la frase. Usualmente enfocamos el ambiente de aprendizaje favorable hacia el estudiante, y claramente, pero también un ambiente de aprendizaje positivo va a impactar la seguridad del paciente. Que creo que para los docentes clínicos es algo que, al hacerlo evidente, nos va a facilitar mucho más estos procesos de adherencia, de conocer, de interesarse en mejorar el ambiente de aprendizaje. Entonces, volviendo a la pregunta, incluiría dentro de esas características del ambiente positivo que la seguridad del paciente prima o sea prioridad dentro del aprendizaje. Bien, perfecto. Yo quisiera pedirles que cerráramos particularmente el doctor Pérez y el doctor Barrera con la invitación a participar en esta iniciativa regional. Cómo invitamos a quienes están hoy presentes, a quienes nos van a escuchar después en la grabación, cómo pueden ellos vincularse a esta iniciativa para hacerla, digamos, más útil a nivel de todos los países de la región. Bueno, yo partiría con una queja, básicamente, y es que la verdad es que habitualmente nosotros tratamos de comprender nuestros procesos formativos a partir de evidencia que se obtiene en Europa o de evidencia que se obtiene en Estados Unidos, y la verdad es que es muy difícil poder aplicar ese conocimiento si no generamos evidencia local. Y es muy difícil que nosotros tengamos una voz relevante en las reflexiones en educación médica o en educación superior si trabajamos solos. A mí me ha pasado un montón que he hecho estudios con 5 o 6 universidades chilenas, universidades grandes, mando una revista científica y me dicen, pero es que es un estudio muy local. Sin embargo, en esa misma revista, después de un estudio realizado en una universidad minúscula, perdida en el campo de Inglaterra, y que para ellos es conocimiento de valor universal. La única forma de que nosotros podamos tener una voz real en la discusión científica de los procesos formativos en salud es que colaboremos, y lamentablemente para el hemisferio norte, un país latinoamericano no es suficiente. Tenemos que trabajar como bloque, aprovechando que tenemos una raíz lingüística común, que tenemos culturas similares, y a partir de eso efectivamente posicionarnos en la comunidad internacional. Si no trabajamos nosotros, ellos no nos van a abrir la puerta. Gracias, doctor Pérez. Doctor Barrera, ¿le agregaría algo a ese comentario? No, muy de acuerdo, y pues una invitación a que quienes estén interesados en participar en esta investigación, en la fase de validación transcultural, en el chat hay un forms en el cual pueden ustedes unirse. Esa fase de validación pues va a tener primero una parte más de lenguaje, como lo hemos mencionado, y posteriormente sí una aplicación de la escala de diferentes hospitales latinoamericanos que nos permita pues hacer un proceso de validación como el doctor Pérez nos lo mencionaba. Entonces, la invitación a quienes estén interesados en participar, a unirse sus datos en este formulario, y nosotros pues los contactaremos para poder avanzar en este proceso que creemos que es bastante importante para la enseñanza y el aprendizaje de nuestros estudiantes en los hospitales. Perfecto, terminamos con esa invitación, con ese mensaje para participar. Doctor Barrera, doctor Pérez, doctor Domínguez, mil gracias por haber aceptado esta invitación a este conversatorio, a este webinar. Hablemos sobre educación médica. Mil gracias a quienes asistieron y les deseo una feliz noche. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor Ortiz, y a todos.